Muy buenas noches, amigas y amigos. Sean bienvenidos a un segundo programa acá en La Voz de la Naturaleza. Estamos en el cuarto ciclo ya de este programa que es tradicional, cada semana ofreciéndole una temática en el tema ambiental justamente. Esta noche vamos a tener un conversatorio gracias a la Red Ambiental de Información RAI, que hizo un maravilloso reportaje acerca justamente de la contaminación por mercurio en 6 naciones indígenas: chimanes, esejas, mocetenes, lecos, tacanas y uchupiamonas. Pero quienes nos van a relatar de primera mano este reportaje es sin duda la autora de este reportaje, Miriam Telma Mejía. Miriam Telma Gemio, Mejía es gemio, Gemio, muchas gemio. gracias, comunicadora social y periodista ambiental de Bolivia. Lleva 2 décadas investigando temas ambientales y derechos de indígenas y mujeres. Actualmente trabaja como periodista freelance, colabora con medios digitales de Bolivia como Guardiana, La Pública y Red Ambiental de Información, RAI, entre otros, e internacionales como Agenda Propia, Diálogo Chino y Mongabay Latam. Es miembro de Conactas Group y Agenda Propia. Con maestría en medio ambiente y diplomados en diversas áreas, varios de sus reportajes fueron galardonados con premios nacionales e internacionales. Ha trabajado en medios como La Razón, La Prensa y Página 7. Fue editora de la revista Herencia y de Página 7 Digital. Querida Miriam Genio, mil gracias por estar en La Voz de la Naturaleza. Bienvenida. Muchísimas gracias, Antonio. Gracias por la invitación y bueno, estoy presta a esta aventura que es para mí el estar en tu programa y bueno, para estar, espero estar a la altura de lo que va a demandar el mismo. Muchas gracias, querida Miriam. Los complacidos somos nosotros. Y también está conectado desde San Buenaventura Alex Vilcalimaco. Él es dirigente indígena de la Contiacap. Así que, querido Alex, bienvenido a este conversatorio en La Voz de la Naturaleza. Muchas gracias por estar acá. Muchísimas gracias, Antonio. Agradecer también a Miriam por este conversatorio. Considero que es sumamente importante mantener al tanto sobre lo que está ocurriendo, sobre todo con la problemática de la minería del oro aluvial en el norte del departamento de La Paz y parte de Beni. Exactamente, querido Alex, como ya lo mencionábamos, este reportaje justamente es de la Red Ambiental de Información, a quien queremos agradecer, a Eduardo Franco Bertoni, quien justamente nos ha dado pie para poder realizar este hermoso reportaje, que estuvo a cargo de la periodista Miriam Genio. Miriam, por favor, coméntanos cuál ha sido tu motivación, cuál ha sido justamente los primeros pormenores que tuviste al iniciar este reportaje. Sabemos que tu amplia trayectoria es justamente uno de los principales timones para poder tener una reportera tan prestigiosa para realizar este trabajo. Muchas gracias por las palabras. Pero bueno, sí, mira, este tema de la contaminación por mercurio, o sea, la exposición a la que están los pobladores que habitan en el norte de La Paz y sobre todo que viven en las riberas del río Beni, como son como las comunidades que están en el Parque Nacional Madiri, los que están en el Pilón Lajas, es pues una preocupación que viene ya de hace años, ¿no? De hecho, el primer reportaje que publiqué sobre el tema fue en el 2017, justamente en Mongabay, ¿no? El reportaje hablaba indígenas y campesinos expuestos al mercurio por el consumo de peces en la Amazonía, ¿no? Entonces, ahí es donde yo había participado, había ido a las comunidades indígenas, sobre todo los cejas, ¿no? Porque estaba centrada la investigación y todo estaba centrado en los cejas, porque al ser un pueblo indígena que vive casi exclusivamente del consumo de pescado, entonces había gran interés incluso de los investigadores, ¿no? En conocer qué estaba pasando con ellos. Y
Yo ese reportaje lo hice con estudios que se habían hecho el 2001, ¿no? O sea, el 2001 y que luego de eso habían otras investigaciones, pero que seguían basados en esos datos que había del 2001 y el 2009 hubo una nueva reposición, diremos, de la investigación que hizo una investigadora de la Universidad Mayor de San Andrés, donde volvió a sacar el tema y había entre 1.5 y 3 partículas por millón de mercurio que se había encontrado en estas poblaciones indígenas y también campesinas, o sea, no solamente los indígenas, ¿no? Sí, pero eso te estoy hablando con datos de que para entonces la explotación del oro no era tan alta como ya había empezado a ser desde el 2015, ¿no? Desde el 2015 había subido exponencialmente la explotación del oro, pero también el uso del mercurio, ¿no? Y eso vemos en el mismo dato oficial del gobierno que ha emitido mediante un informe que ha presentado el 2016, creo, señalaban que el 70% de las 133 toneladas de mercurio que Bolivia liberaba al año provenía de la minería del oro, ¿no? Y donde la mayor concentración está pues en las cooperativas que están trabajando en el norte de La Paz. Entonces, eso es lo que a mí me preocupaba, de que no había estudios actualizados, ¿no es cierto? Porque si te estoy hablando del 2001, ¿no? Y del 2010, entonces eso era preocupante, porque si ya había rastros de mercurio en el organismo de los indígenas, pues con el aumento exponencial que había, pues esto ha debido subir y esa era una preocupación que lo había ido manifestando en varias reuniones y eventos en los que pude participar. Por ejemplo, el CEDIP ha realizado varios eventos en los que se ha hablado del tema. Yo les manifestaba pues esa mi preocupación de decir, bueno, la salud, incluso recuerdo que en uno de los eventos de Jimena Mercado también ya había hecho otro reportaje donde estaba poniendo al descubierto esta relación que había de los cooperativistas con los chinos, con los colombianos, ¿no? Entonces yo decía, bueno, sí, el tema económico no es tan importante como el tema de la salud, yo decía, ¿no? Porque estaba centrada yo más en ese tema, ¿no? De ver qué pasaba con la salud de los indígenas. Y bueno, incluso porque como, qué es lo que es, por qué hay rastros de mercurio en los pobladores por el consumo del pescado. Y el 2010, justamente, Daniel Rejas, un investigador él había ya había encontrado rastros de mercurio en diversos peces de ríos de la Amazonía, ¿no? Pero solo había estudiado a peces nativos, ¿no? Entonces, pero ya esto te daba una muestra de que realmente lo que se decía ya pues científicamente estaba demostrado, ¿no? Que había que hacer más estudios y había que actualizar. Y bueno, en los últimos años, ya ustedes conocen, han estado otros colegas haciendo este tipo de investigaciones. Estoy hablando, por ejemplo, La Brava también ha hablado del tema de salud, también Jimena Mercado con sus investigaciones. Entonces, bueno, como no hay nada concreto, sobre todo por el hecho de que el Estado boliviano tiene que cumplir con el convenio de Minamata y presentar su plan de acción para la reducción del mercurio, ¿no es cierto? Y no se había presentado, de hecho, el 2021, un alto comisionado de las Naciones Unidas, Marco Orellana, junto a otro alto comisionado que es de los derechos de los pueblos indígenas, habían conminado al gobierno, al Estado boliviano, para que presente, ¿no? Hasta marzo del 2022 debería haber presentado ese plan de acción para cumplir con el convenio de Minamata. Pero no había ninguna acción. Yo recuerdo que para el 2017 había estado investigando porque ya el convenio de Minamata entraba en vigencia y lo que había para entonces era que se había conformado una comisión con varios ministerios, Ministerio de Minería, Medio Ambiente, Salud, ¿no? Pero que recién estaban empezando a ver qué iban a hacer, ¿no? Para cumplir lo que se habían comprometido el Estado boliviano con el convenio de Minamata.
pero ahí quedó, no había nada más, solo eso, ¿no? Y ya vemos que han transcurrido el tiempo y hasta el año pasado no había nada, ¿no? No había nada. De hecho, recién para cuando estábamos publicando el reportaje con la RAI, el gobierno, creo que el 17 de enero ha presentado, ¿no? 2 proyectos, ¿no? O sea, que no hay que confundir, ha presentado 2 proyectos, un proyecto que se va a desarrollar en 2 años, ¿no? Para hacer el plan de acción. O sea que lo que ha presentado no es el plan de acción. Lo que ha presentado es un proyecto para elaborar el plan de acción. Y ese plazo es 2 años, ¿no? Entonces, de aquí a 2 años vamos a tener ese plan de acción. Entonces, mientras todo sigue igual, ¿no? Y hay el otro plan, el otro proyecto que es a 5 años, ¿no? Que cómo se va a reducir ¿no? el mercurio con ya con los actores, ¿no? Con los cooperativistas mineros, no sé qué van a hacer. Entonces, esto está todavía a mediano y a largo plazo, pero no hay una acción ya en este momento, que es lo que necesitamos, ¿no? Ni siquiera en el tema del control de esta ilegalidad, ¿no? Porque ya hemos visto que el tema pasa por capacidades, pasa por el tema de estos, como diríamos, voluntad política, intereses económicos, grandes intereses económicos, intereses políticos, que obviamente relegan la importancia que tiene el cumplir también con los derechos, pues, ¿no? De los indígenas, ese derecho a vivir esencialmente, ¿no? Y a que se les atienda en la salud. Y precisamente por eso habíamos pensado con Eduardo en cómo enfocamos, ¿no? Porque como ustedes saben, y ya lo he mencionado, se han estado haciendo reportajes en los últimos 2 años sobre el tema, ¿no? Sobre la contaminación. Y justo en estos 2 últimos años han habido 3 estudios que actualizaban estos que estaban del 2001 y del 2010. Y el primer estudio ha sido del IPEM, ¿no es cierto? De esta ONG, donde ha estudiado también a los de cejas, ¿no? Porque obviamente es una población muy importante, muy desatendida, muy abandonada por el Estado y por todos los niveles del Estado, ¿no? Y ahí esa actualización decía que tenían 7 veces más de lo permitido, ¿no? Entonces, ya del 2001 decían que había entre 1.5 y 3, y ahora se había elevado, y eso era algo que ya, sin haber hecho un estudio científico, ya uno intuía, ¿no? Que eso estaba pasando. Bueno, luego vino el otro estudio, creo que casi paralelos ha sido el de CEDIF, ¿no? En el que ha estado Pontiocap, ¿no es cierto, Alex? Y el otro que ha sido promovido por Acción climática. la CEPILAP. La acción climática ha sido con el IPEM, ¿no? Perfecto. Correcto. Luego ya ha sido el CEDIF con la Contiocap para saber ellos, ¿no? Pero ya no era solamente a los ECEJAS, ¿no? Sino era a más pueblos indígenas. Y lo mismo que ha hecho la CEPILAP, ¿no? La Central de Indígenas de La Paz. Ellos junto con la BWCS, ¿no? Han hecho este otro estudio donde también han mostrado que realmente no eran solamente los cejas, sino que son estos pueblos indígenas que están a las riberas del río, y obviamente que no son solamente los indígenas, son también las comunidades campesinas, pero también son los pobladores tanto de San Buenaventura, de Rurrenabaque, que consumen el pescado, ¿no es cierto? Entonces, ese era nuestro interés de ir y darle voz a estos afectados, ¿no? Ya no tanto centrarnos en los estudios, porque ya es ampliamente difundido, ya no centrarnos solamente en lo que decía el Estado o el gobierno, sino en ir y escuchar lo que tienen que decir estas personas que han dado sus cabellos para esos análisis y que luego ya se han enterado de cuánto tienen, ¿no? De contaminación con mercurio. Y es básicamente eso lo que hemos hecho, hemos ido a recoger sus voces para que sean escuchadas y claro, eh, obviamente hay indignación, ¿no?
Dice, bueno, resulta que no solo son los Ocejas, también somos nosotros. Y hay algunos que, por ejemplo, dicen, y nosotros ni siquiera estamos en el río Beni, ¿no? Por ejemplo, este es en Pilón Lajas, se me ha ido ahorita el nombre de la comunidad donde, Asunción del Quiquibay a probablemente. la extensión de Quiquibay, ¿no es cierto? Que no hay, no está llegando la minera, no están sobre el río, pero igual tienen, ¿no? Rastros de mercurio. Entonces, esa es la voz y todos está, bueno, la indignación, pero también hay más indignación de saber de que el gobierno ya cuenta con 3 estudios que científicamente están demostrados, ¿no? Es el problema, y no ha tomado acciones para atender la salud de esta población. O sea, algo se tiene que hacer, ¿no? Yo creo que no hay que esperar esos 2 años en los que el proyecto dirá qué se va a hacer, el plan de acción, sino que ya hay que tomar acciones. De saber que no sé si podrá prosperar algo como fue en Perú, en Madre de Dios, donde hubo una veda, ¿no es cierto? O por los altos niveles de contaminación con mercurio, hubo una veda para que no se consuma el pescado de esos ríos. Pero no sé si hay que llegar a eso, pero algo hay que hacer y no se está haciendo. Esa es la preocupación, eso es lo que, diremos, a mí me ha impulsado a poner, ¿no? A seguir, ¿no? Con el tema, para que no nos olvidemos de que este problema está latente, ¿no? No tenemos que olvidarnos, tenemos que seguir insistiendo y entonces seguir buscando enfoques por donde podamos seguir pidiéndole al Estado, mostrándole al gobierno que esto está pendiente y hay que hacer algo. Exactamente, muchas gracias, querida Miriam. Alex, justamente el reportaje habla de 6 naciones, ¿no? Principalmente gente que está involucrada directamente con lo que es la contaminación por mercurio: Chimanes, Cejas, Mocetenes, Lecos, Tacanas y Uchupiamonas. Se sabe, ellos mismos ya saben, conocen que están consumiendo pescado envenenado, se están bañando en agua contaminada, están bebiendo la misma agua, no pueden conseguir a los animales del monte justamente por diferentes razones. La gente ya sabe, pero no sabe cómo superar justamente esta enfermedad que le llaman, ¿no? Este veneno que están consumiendo. Y justamente, bien lo decía Miriam, acaban de presentar un plan para más o menos 7 años, ¿no? ¿No es cierto? Y la gente, ¿qué es lo que espera? Ya tiene ese miedo, ese temor. ¿Qué dices tú, Alex, justamente de esta situación? Bueno, es bastante preocupante la situación que estamos atravesando los pueblos indígenas. Celebro la iniciativa de RAI y bueno, de haber logrado que Miriam pueda visitar estas zonas que están sufriendo los impactos irreversibles de la minería legal ilegal sobre todo, ¿no? Porque necesitamos que esta situación dramática que estamos afrontando los pueblos indígenas sea cada vez de mayor conocimiento del pueblo boliviano, pero sobre todo de organismos internacionales como ya los que ha señalado Miriam. Desde las comunidades, los pueblos afectados, se ha hecho mucho esfuerzo en que esta problemática sea escuchada por organismos regionales en materia de derechos humanos, es el caso de la CIDH, pero también de organismos internacionales como las Naciones Unidas a través de estas relatorías especiales que ha citado Miriam. Sin embargo, es tan importante que nuestros medios también le den cabida y sobre todo se realicen investigaciones a profundidad sobre esta problemática, porque necesitamos nosotros los pueblos indígenas tener la mayor certidumbre acerca de qué es lo que está ocurriendo con las poblaciones indígenas. Por un lado, tenemos el problema de la minería, ¿no? Que en gran parte sabemos que es ilegal. Hay estudios que han develado de que esta actividad en un 85% es ilegal, es decir, estas cooperativas que están asentadas en nuestros principales ríos, en nuestras principales cuencas hidrográficas. Una de ellas, probablemente la más afectada al momento, es la
cuenca del río Caca y sus pequeños tributarios, ¿no? Todo lo que viene a ser Mapiri, Guanay, Teoponte y la población de Mayaya, que es una población del municipio de Teoponte, y que hoy por hoy empieza a gravitar sobre otros espacios. Es el caso de las comunidades campesinas en el municipio de Apolo, ¿no? Donde gran parte de esta minería que ha tenido su epicentro en estas poblaciones que acabo de citar, tal pareciera que están migrando hacia nuevas áreas, como el municipio de Apolo, municipios de Pelechuco y así, me imagino, sucesivamente. No estamos lejos de esta realidad, ¿no? Municipios como San Buenaventura, municipios de Ixiamas, también en el norte de La Paz, y municipio de Rurrenabaque en el departamento de Beni, ¿no? O sea, estamos ya sufriendo de alguna manera los impactos directos de esta actividad, ¿no? Porque si bien en estos municipios como Rurrenabaque, San Buenaventura, Ixiamas, Cito Arreyes, Santa Rosa, Riberalta, que ya están casi muy próximos a la frontera con Brasil, Guayaramerín, que está en la frontera misma, todos prácticamente estamos sufriendo los rigores de la contaminación minera, ¿no? No porque los pueblos indígenas estemos involucrados en la actividad minera o seamos operadores mineros, no, no somos cooperativistas, no somos empresarios mineros y no trabajamos para ninguna empresa estatal minera, ¿no? Entonces, nosotros no estamos involucrados en esa cadena, pero el problema que estamos atravesando es que, dado nuestra vivencia, ¿no?, de proximidad a estos ríos y siendo el pescado la principal proteína para nuestra alimentación, es que nos estamos viendo contaminados, ¿no? Y ahí empieza también, hay que empezar a ver qué otras fuentes de contaminación. O sea, hasta ahora nuestra gran sospecha es de que es el consumo de peces, ¿no?, que se está dando por la actividad minera, ¿no?, y a través del cual nos estamos intoxicando con metilmercurio. Pero también, como muchas comunidades, tenemos prácticas agrícolas en las riberas de los ríos donde tenemos ciertas plantaciones y las crecidas de estos ríos, puede ser que este metal pesado está siendo también transportado y sobre todo con las inundaciones llega a las áreas agrícolas, puede también que nos estemos contaminando por el consumo de productos que producimos justamente en las riberas de estos ríos. Ese puede ser otro factor. Otro factor puede ser también el consumo de animales. Pueden ser aves o mamíferos, que algunos son especies que consumen peces. Entonces, si nosotros estamos consumiendo también estas especies, a la vez nos estamos contaminando. Ahora, ¿qué otras fuentes o medios de contaminación puede generar el mercurio? Al ser el mercurio de carácter volátil, es decir, que se puede evaporar, ¿no?, a cierta temperatura, se va a la atmósfera y esto el viento puede transportar, las lluvias luego a las hojas de los árboles y luego puede ir también, no solamente, quiero decir que esta sustancia tóxica está cayendo sobre cuencas hidrográficas de gran caudal, sino al evaporarse, al ir a la atmósfera y al ser transportado por el viento, puede estar yendo a pequeñas nacientes de aguas, de ríos, acuíferos, que son los que nosotros consumimos. Aunque hay poblaciones indígenas que consumen agua directamente de los ríos, usan para bañarse, ¿no?, y usan para lavar gran parte de sus ropas, ¿no? Entonces, y hay que ver ahí, obviamente, si bien se conoce que esta sustancia, el mercurio sobre todo, es un metal pesado y se va a las profundidades del río, puede ser que, bueno, no está flotando y quizás el hecho de beber el agua no sea un factor directo, pero hay que hacer estudios para tener certeza cuáles serían esos medios por los cuales estamos, además del pescado, contaminándonos por otros medios. Ahora, la gente que está manipulando
¿no?, estas sustancias tóxicas, los actores mineros. Y si hay poblaciones indígenas que por alguna razón están prestando sus servicios o también ellos están entrando a rescatar parte de este mineral usando bateas o pequeñas máquinas como bombas, motores, motobombas, y están usando mercurio, están manipulando el mercurio, obviamente que estas personas se están también contaminando por ingesta, ¿no?, de este metal pesado. Entonces hay que hacer un estudio grande. Por eso es que nosotros, como comunidades afectadas, como poblaciones afectadas, hemos estado pidiendo a organismos de la sociedad civil realizar distintos estudios en calidad, por ejemplo, de agua, grado de contaminación de peces, probablemente de algunos animales, aves, plantas, y ver también estudios de la calidad del aire, ¿no?, en estas zonas donde se están haciendo actividades mineras. Entonces, todo ello nos va a poder orientar realmente y poder quizás a partir de eso recién pensar cómo vamos a trabajar las estrategias de mitigación, ¿no? Resulta para nosotros indignante de que el Estado, ante la gravedad del hecho, se tome un tiempo bastante prolongado de 2 años para preparar un plan de acción nacional respecto a esta terrible problemática de la minería. 2 años. Nadie nos garantiza de que en ese periodo el gobierno, a través de las instituciones que son las responsables de elaborar este plan, que por cierto, no nos hacen partícipes, ¿no?, de estas decisiones, aunque la Constitución, los tratados, los acuerdos internacionales dicen que nosotros como indígenas deberíamos formar parte activa de todo ese proceso. Probablemente lo están haciendo con algunos representantes indígenas que simpatizan con la política económica extractivista que tiene el gobierno. Y como tal, probablemente estos hermanos indígenas no objeten, no reclamen, no interpelen esa forma de accionar que tiene el gobierno para realizar estos trabajos. Pero vamos a hacer desde la sociedad civil el mayor esfuerzo. Y eso no tiene que recaer sobre nosotros, los pueblos indígenas. Ahí necesitamos el acompañamiento de varios actores de la sociedad civil para ejercer presión sobre estas instancias del Estado, las instituciones del Estado, y puedan realizar realmente un trabajo que sea satisfactorio para quienes estamos sufriendo los efectos adversos del uso de estos metales tóxicos. No solamente, por ejemplo, se dice hasta ahora que es el mercurio o el azogue, pero ¿quién nos garantiza de que solamente se está usando este metal tóxico? Quizás también se están usando otros tóxicos, por ejemplo, el cianuro. He escuchado de algunas instituciones de investigación como el CEDLAB, por ejemplo, que hay probablemente indicios de uso de cianuro, aún una sustancia más letal que el mercurio. Entonces, de esta otra sustancia casi no se conoce cuáles serían sus consecuencias, o de otros metales como el plomo, el cadmio y otros que pueden estar siendo desechados sobre nuestras cuencas hidrográficas. Entonces, la situación es bastante complicada y no es, como ya decía Miriam, no es una cuestión reciente. Para el 2001, la investigadora Maurice Bourgoin, de nacionalidad belga, ya había hecho estudios en el cabello de los indígenas Esejas, así como señaló Miriam. Este estudio ya mostraba un grado de contaminación por encima de lo permisible, quiero decir, por encima de 1 parte por millón. Y el más alto para el 2001 ya estaba por encima de las 10 partes por millón. O sea, imaginemos, ya era para el 2001 preocupante. Obvio que en los últimos años esa situación ha crecido. El convenio de Minamata entra en rigor el 2013. El Estado boliviano lo ratifica el 2015, pero se aprueba una ley de minería en mayo de 2014. Esta ley totalmente permisible, ¿no?
para esta actividad en áreas protegidas y territorios indígenas. Una ley arbitraria, inconsulta con los pueblos indígenas, inconsulta con el pueblo boliviano. Esa ley es responsable en gran parte de todo este desorden y esta afectación irreversible que está sufriendo no los pueblos indígenas, el pueblo boliviano, porque se está deteriorando el patrimonio natural y cultural que tiene el pueblo boliviano. O sea, no estamos hablando de poca cosa, estamos hablando de temas profundos, estructurales y que van a repercutir enormemente, no solo en la vida de los pueblos indígenas, sino en la vida del pueblo boliviano. Nos preocupa en gran manera que estos estudios que se han hecho desde el 2001 en adelante, que son los que se conocen, los que quizás han empezado a generar mayor preocupación, sin duda es este estudio de la IPEN y el Instituto de Biodiversidad Internacional, que en alianza con Reacción Climática pudieron llegar al pueblo de Ceja y hacer este estudio. Ese ha sido justamente el detonante para gran parte de las poblaciones indígenas de la región en que empecemos a preocuparnos para pedir mayores estudios en otras poblaciones indígenas. Y es así que estos estudios ya se han acentuado en el río Tuichi, donde están los Uchupiamonas, en el río Caca, donde están los Lecos, en el río La Paz, donde están los Mocetenes, en el río Quiquibey, donde están Chimanes y Mocetenes, obviamente en la cuenca alta del río Beni, donde están Tacanas y Ecejas. Y además tenemos que hablar que en estas zonas hay probablemente la existencia de pueblos que viven en aislamiento voluntario por un lado, y por el otro lado pueblos no contactados, como es el caso de los toromonas. De ellos no sabemos absolutamente nada. Y si esta actividad está avanzando de manera descontrolada, como es de conocimiento ya público, estamos poniendo en riesgo no solamente de estas 6 naciones indígenas acá en el norte de La Paz, sino también de pueblos que viven en esa condición. ¿Y dónde queda la ley 450 de protección a estos pueblos altamente vulnerables? ¿Dónde queda la ley de la madre tierra 073? O 071, si no estoy mal. ¿Sí? ¿Dónde quedan estas leyes que están supuestamente definidas para la protección, para el cuidado de nuestro patrimonio natural y cultural? Entonces, eso es algo que nos preocupa. Por eso es que más iniciativas como la que han realizado nuestros amigos del RAI junto a Miriam y me imagino otros investigadores, otros periodistas, es importante porque tenemos que ir acumulando la mayor cantidad de evidencias y desde la sociedad civil tenemos que tomar la iniciativa de poder encontrar los mecanismos de autodefensa, porque yo no espero absolutamente nada de las instancias gubernamentales, especialmente del nivel central, porque ellos son aliados estratégicos y son los que están fomentando de manera directa el crecimiento de esta actividad minera, gran parte ilegal, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos nosotros esperanzarnos en que ellos van a actuar para mitigar, para frenar, por ejemplo, ¿no?, la importación de mercurio, que es esta sustancia que se está usando para la minería aluvial del oro? En mi criterio también, yo creo que nosotros como poblaciones afectadas, si bien tenemos que responsabilizar al Estado en sus distintos niveles y a las empresas, también tenemos que ver la manera de cómo vamos a responsabilizar a quienes permiten que este metal tóxico venga de otros países. Porque si hay un convenio de Minamata, obviamente que ese convenio pues tiene que ser para todos los países signatarios. Y hay que averiguar si México, si India, si China, que son los países de donde está llegando este mercurio, son signatarios y en qué grado también de responsabilidad pueden ellos asumir porque están permitiendo que se envíe
ese mercurio, esa sustancia tóxica a nuestro país. Entonces, no solo nosotros que estamos comprando, importando, sino también ellos quienes nos están vendiendo estas sustancias tóxicas. Entonces, yo creo que hay que empezar a ver todas las estrategias posibles para poder ejercer mayor presión, porque de lo contrario, si nosotros nos esperanzamos de que las instancias del Estado van a tomar la iniciativa y en 2 años nos van a presentar un plan de acción de mitigación, ¿no?, del comercio y uso del mercurio en Bolivia, no sé qué va a pasar. Porque ya repito, nadie nos garantiza de que en 2 años el Estado, a través de sus instituciones, van a lograr tener ese documento y qué va a haber dentro de ese documento, ¿no? Entonces, y luego esta idea de en 5 años tratar de trabajar con los actores mineros para de alguna manera formalizarlos, ¿no? Para que supuestamente dejen de consumir o usar estos tóxicos y hagan su práctica de manera responsable. No lo creo, definitivamente. Eso no va a ser posible. Contrariamente, lo que va a ocurrir es que se van a seguir masificando las actividades mineras ilegales. Entonces aquí hay que romper de raíz, averiguar cuál es la causa principal de este problema de masificación de la minería ilegal y actuar de esa manera, ¿no? Entonces yo creo que es importante que, sobre todo, desde la sociedad civil, no solamente las poblaciones indígenas que hoy por hoy estamos sufriendo, pues, los efectos irreversibles de la contaminación minera, ¿no? Sino tenemos que entender de que aquí este asunto es ya un asunto de salud pública. Y cuando hablamos de que este asunto es una cuestión ya de salud pública, estamos hablando de que este es un tema grande, mayor, y no solamente está en los pueblos indígenas, sino en las áreas periurbanas, en las grandes ciudades. La Paz, el Alto, son ciudades que se han identificado donde primeramente llegan estas sustancias. Allá se las está empezando a envasar y luego son trasladados a otros países. Entonces, hay zonas del Alto, hay zonas de la ciudad de La Paz, donde me imagino también están contaminándose muchas personas producto de la ingesta, ¿no?, de este metal por las características volátil que tiene el mercurio de evaporarse. Y quienes probablemente están sufriendo más son los niños, son los pequeños, son las mujeres embarazadas, probablemente los ancianos. Entonces tenemos que empezar a estudiar a mayor profundidad cómo se da, cómo es este comportamiento. Hace poco, el año pasado, nosotros tuvimos la presencia de un experto peruano del sector de Madre de Dios, donde la minería tiene su epicentro en ese vecino país. Estuvo acá en Rurrenabaque y este señor hablaba de que el mercurio tiene al menos más de 200 síntomas distintos. Entonces, no estamos hablando de poder cuantificarlo fácilmente y poder saber si lo que estoy padeciendo es una situación directa de estas sustancias. Si son tantas, entonces eso complejiza, ¿no?, el poder determinar, pero tenemos que hacer mayores esfuerzos y poder ver qué es lo que ya se ha hecho en otros países como Perú, como Brasil, como Colombia, o donde se han enfrentado ya, digamos, problemáticas similares para, a partir de esa experiencia, quizás tomar cierta ventaja y encontrar de alguna manera soluciones. Lo que deberíamos hacer en el corto plazo es que nuestro país cumpla con el convenio de Minamata y deje de importar mercurio hacia nuestro país. Ese debería ser un primer paso, inmediatamente. Si no hay mercurio ingresando a nuestro país en cumplimiento al convenio de Minamata, bueno, vamos a empezar a encontrar de alguna manera
parte de la solución. Pero hay que empezar a encontrar también otros caminos y otras maneras de encuentro de algunas alternativas para, bueno, mitigar, digamos, los impactos irreversibles que está causando la minería en nuestro país, Antonio, Miriam. Exactamente, querido Alex, y justamente este plan denominado Planet Gold Bolivia, uno de los objetivos, o tal vez el objetivo principal, de reducir el uso del mercurio, pero además de aumentar los ingresos en el sector de la extracción del oro artesanal y en pequeña escala en los países que participan justamente en este convenio. O sea, ¿cuál es realmente el objetivo, no? Es de reducir la extracción, minimizar el tema de la actividad minera, reducir la contaminación que existe en el río, pero ¿qué se habla justamente de una compensación ambiental, económica, etcétera, a los pueblos que están siendo afectados? Si este plan prácticamente habla de un beneficio de mejorar los ingresos de la actividad minera. Sí. Bueno, si me permite, algo que quisiera aclarar a la audiencia. Lo que se está intentando o lo que se hace entrever hacia la población boliviana es de cómo responsabilizar a la minería artesanal o de pequeña escala como la culpable de este gran problema del uso del mercurio desmesurado. Cosa totalmente sesgada y falsa. Lo que está ocurriendo en nuestro país es una minería a gran escala, mecanizada. Seamos honestos, seamos sinceros. No pueden escudarse nuestros gobernantes en sus distintos niveles, indicando que es la minería artesanal de pequeña escala la que está causando este destrozo, este etnocidio, este genocidio, este biocidio. No, vayamos al lugar del epicentro de la minería y nos vamos a encontrar con maquinaria de alta tecnología. Eso no es minería artesanal, de ninguna manera, ¿no? Entonces, ¿qué pretende el Plan de Acción Nacional? Supuestamente trabajar para regular la minería artesanal o de pequeña escala. ¿Qué nos está diciendo? Que no van entonces a resolver el problema real que está causando la minería mecanizada de gran escala. O sea, solo se van a abocar de buscar esta minería artesanal. No, totalmente, aquí estamos totalmente equivocados, sesgados y bueno, yo convoco al pueblo boliviano, a todos quienes nos están escuchando, a que seamos portavoces de esta tremenda problemática y empecemos a desnudar lo que está ocurriendo en nuestro país y digamos las cosas tal como son, sin tapujos. Eso quiero aclarar porque realmente se nos está, por ejemplo, los cooperativistas mineros son una fachada de grandes capitales transnacionales como chinos, colombianos y otros. Eso tampoco podemos nosotros socapar. Tenemos que decirlo de frente, con nombre y apellido. Aquí son las grandes transnacionales las que están causando daño irreversible a nuestro patrimonio natural y cultural. Muchas gracias, querido Alex. Adelante, Miriam, justamente hablando del tema. Sí, mira, realmente ese es un problema muy grande, ¿no es cierto? O sea, que no se esté viendo en la dimensión que se necesita tomar acciones para, no sé, pues eliminar, reducir todo este impacto que realizan las cooperativas mineras realmente mm, trabajando de manera pues con las empresas que están camuflando, ¿no? Sobre todo chinas, colombianas y como ya se conoce. Ese es un tema por demás en el que hay que seguir viendo, mostrando que está sucediendo esto
y que no se está haciendo nada frente a ello, ¿no? Y como digo, esto responde a intereses económicos muy grandes, ¿no? Que realmente, como dice Alex, uno no puede esperar nada del gobierno, de las autoridades, porque se están moviendo intereses económicos muy grandes y entonces no los van a afectar, ¿no? Entonces hay que movilizarse por otros medios y ver hasta realmente hacer que se escuche y que se pueda frenar este tema, ¿no? Y el otro tema, yo vuelvo a insistir con este, es el tema de salud, ¿no? Y justamente hablaba Alex el tema del agua. Y es por eso que, por ejemplo, fuimos hasta San José de Uchupiamonas, que por cierto no es muy simple llegar, ¿no? O sea, también es costoso. O sea, todo esto vemos como cómo pueden ingresar a sus comunidades y cómo salir de sus comunidades. Ahí solamente con un transporte contratado puedes entrar o salir, ¿no? No va cualquier transporte y no es económico, ¿no? Por diversas situaciones, porque así es el tema, así son los costos, entonces es muy complicado. Y hemos estado justamente allí visitando el lugar con el acompañamiento de doña Miriam Pariamo, que por cierto también es ella vicepresidenta de la Confederación de Mujeres Indígenas de Bolivia, ¿no? Eh, que y a mí me encanta escucharla porque cuando habla de San José Chupiamonas, pues le brillan los ojos, ¿no? Cuando habla de su selva, del corazón del Madiri, no sé, eh, yo la he escuchado hablar varias veces y entonces me dan ganas de ir, siempre me dan ganas de ir, hasta que lo he logrado, ¿no? Gracias a este reportaje he llegado hasta San José de Chupamonas y he ido hasta el río Tuichi, hasta donde que está dentro de la TCO, ¿no? Y ella muestra, pero es decir, yo le brillan los ojos cuando muestra el agua que está eh, chorrando de las vertientes, esa agua cristalina con la que toma, que se moja las manos, o sea, es, diremos, contagiosa esa emoción que ella siente, ¿no? Y también esa angustia va al río y dice, bueno, cuando yo era niña esto era cristalino, o sea, aquí veníamos con mis papás y teníamos los chacos y así también nos ha contado doña Marily Valdés, igual, ¿no? Que tienen los chacos ahí a las riberas del río, y esa agua toman y esa agua usan para el riego y entonces, ¿cómo nos pueden estar contaminando de esa manera? Dice, no, porque ya el agua ya no es cristalina, ya viene turbia y obviamente con esta contaminación, aunque como también ha señalado bien Alex, se necesitan más estudios para ver en qué grado el agua está contaminada, porque en el estudio que ha hecho la CEPILAB también han tomado muestras de agua, ¿no? Pero no se han encontrado rastros del mercurio. Entonces hay que seguir investigando, pero sí hay, por ejemplo, dos investigaciones, yo lo vuelvo a reiterar, uno el 2001 lo hizo el IRD, que el Instituto Francés, en los peces y han encontrado los rastros altos de metilmercurio y lo que les mencionaba, el 2016 también Dani Rejas, que es un investigador de la Universidad Mayor de San Andrés, también ha hecho el estudio en los peces y ha encontrado la presencia de mercurio, ¿no? Entonces, están los estudios científicos y lo que falta estudiar es cómo realmente está afectada, como decía Alex, hay, no sé, una cantidad de síntomas que se pueden estar confundiendo con otras enfermedades. Por ejemplo, si uno los escucha a los cejas con lo que cuentan, por ejemplo, una de las indígenas me contaba que su hijo había muerto, creo, el año pasado o hace 2 años, pero eso fue porque tuvo una lesión en su pie al jugar fútbol y después le ha llevado al médico, que allí y luego le han atendido, pero después no quedó bien y que tenía dolores de cabeza, tenía fiebres y alguna vez vómitos, no sé, son síntomas que mencionan, pero que no son atendidos, no se llega a la raíz de ese problema. Entonces, eso es lo que está faltando,
que si bien se conoce ya que tienen esta contaminación, se necesita hacer más trabajos, más estudios para ver cómo realmente está afectando y ver qué ha pasado con estos niños que ahora deben tener 10 años, 15 años, ¿no? Cómo está su salud, porque negarlo no va a hacer que esto realmente no suceda, porque, por ejemplo, en las intervenciones que han tenido y en algunas conferencias a las que hemos asistido, los mineros, pues, rechazan que haya alguna afectación por el mercurio. Yo manejo hace 30 años que hago minería y manejo el mercurio con mis manos, yo no tengo nada, que soy sano, que nunca me he enfermado, es mentira, son inventos, dicen, ¿no? Entonces, creo que es si realmente hay seriedad y hay interés, pero sobre todo si el gobierno quiere realmente hacer lo que dice, ¿no? Dice que es el gobierno de los indígenas, por ejemplo, ayer que se ha cumplido los 14 años de la Constitución Política del Estado, donde ya somos un Estado plurinacional, te dice que los derechos de los indígenas se han profundizado, ¿no? Entonces, cuando en realidad es todo lo contrario, según lo que hemos visto, y podemos mencionar N casos, Tivnis, no sé, y solamente por mencionar a Contiocap, quienes están aglutinados allí son comunidades indígenas que sus derechos están siendo violados, ¿no? Entonces, hay mucho por hacer en este tema, pero en el tema, yo insisto, en el tema del agua y salud de estas poblaciones indígenas, pueblos indígenas que están siendo afectados por el mercurio, es urgente que se hagan las investigaciones en tema de salud, ¿no? Para que se pueda ver y tomar acciones. Y yo, en esta búsqueda de información que estaba haciendo el gobierno al respecto, encontraba pues una información que decía que se había creado en el año pasado, creo en octubre o noviembre, una comisión, ¿no? Que se llama, ahorita les digo, a una red de toxicología, ¿no? Que le llaman, que responde a un plan nacional de mercurio y salud, ¿no? Y esta comisión iba a hacer, dice que está realizando incursiones, ¿no? En las poblaciones de los ríos Beni, sobre todo, para ver, hacer un seguimiento, diremos, ¿no? A esta contaminación por mercurio. Y bueno, el responsable de esa entidad, que es el Comité Técnico Nacional de Sustancias Químicas y Sitios Contaminados, decía, ¿no? Que si bien no existen personas que tengan síntomas de intoxicación con mercurio, ellos están haciendo, dice que hay desplegados 110 médicos del programa SAFI, Mi Salud, que están trabajando en al menos 20 municipios del departamento de La Paz, Beni, Pando, haciendo un seguimiento, ¿no? Si se presenta alguna persona con intoxicación al mercurio, ¿no? Entonces uno se pregunta, dice, o sea que tiene que presentarse alguien con estos síntomas y decir, estoy contaminado con mercurio, estoy intoxicado, cuando ya las pruebas científicas, los estudios que se han hecho, están ahí las poblaciones con, con el metilmercurio en sus organismos. Entonces, yo no sé, a veces parece algo irreal, ¿no? Que mientras unos están haciendo los estudios, los otros señalen esto, ¿no? Que no existen personas que tengan síntomas de intoxicación con mercurio. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué estamos haciendo? Y ahí se muestra que no hay voluntad política para encarar el tema, ¿no? Que por cierto es un problema de salud pública. Tiene que serlo, es mucha población la que está afectada y que no está siendo atendida. Exactamente, Miriam. Y también la gente que ha sido justamente, que es parte de los reportajes, señala, está bien, los ambientalistas nos han dicho que estamos enfermos, que estamos contaminados, pero incluso hay la duda, ¿no? De algunas personas que dicen, pero no estarán exagerando, o sea, ya empiezan justamente a ver una especie de tela de juicio acerca justamente de este elemento. ¿Por qué? Porque el gobierno no está dando las soluciones respectivas. ¿Cuál es justamente la opinión de la gente? ¿Realmente se está alarmando a la población?
¿Es una realidad? ¿Qué es lo que está pasando? Sí, mira, justamente don Oscar Lurici, que es el capitán de la comunidad Yoquibo de los Cejas, él decía, ¿no? Que voy a leer el texto textual, dice, ¿no? Las comunidades necesitan atención para ver cómo protegerse de esta contaminación con mercurio, ¿no? Porque nos dicen, están contaminados, no les va a durar mucho la vida, nos meten miedo y tanta preocupación de tanto pensar, los hermanos se están enfermando pensando en la enfermedad y la contaminación del mercurio que tiene cada persona. Entonces él dice, no debían alarmarnos tanto sobre el mercurio, ¿no? Y claro, él está preocupado por esa situación porque, o sea, dice que de tanto pensar que cómo les está afectando el mercurio, también se están enfermando, ¿no? Por esa preocupación. Y él lo que reclama es que no haya todavía una atención a la salud, ¿no? Y que solamente, o sea, que a pesar de que hay estos estudios, el gobierno no haya dicho, esta boca es mía, y entonces empezamos a ver qué está pasando con la salud de ustedes que tienen presencia de mercurio en su organismo, ¿no? Exactamente, querida Miriam. Antes de darle paso a Alex, vamos a dar paso a algunas preguntas que están llegando, algunos comentarios también. Eh, Andrea Segovia Narváez, qué triste realidad la que enfrentan nuestros pueblos indígenas. Es una problemática muy grande. Hablamos de la salud de muchas personas y de los daños irreversibles que estas grandes empresas causan a nuestra biodiversidad. Muchas gracias por la participación, Andrea. También nuestra querida amiga Erika Vallá, un saludo grande hasta Santa Cruz. Que analicen a los mineros al azar, deben tener niveles altísimos de mercurio. ¿Qué opinan acerca de este comentario? Sí, mira, de hecho, sí se han hecho análisis también a los mineros, ¿no? Yo recuerdo que lo hizo Blackball en una estudio piloto que realizaron, no en el río Beni, pero sí en otras poblaciones donde también se usa el mercurio para la extracción del oro. Y sí, obviamente que tienen pues rastros de mercurio en sus organismos, los mineros, porque además es que hay algunos que utilizan el mercurio o lo manipulan con la mano, así sin tener Protección. ninguna protección, ¿no? Uh -huh. Incluso decían que, yo recuerdo que en una de las poblaciones que estudiaron, Sorata también fue, que habían encontrado rastros del mercurio en las viviendas, ¿no? En las cocinas, incluso en el hospital, ¿no? En unos hospitales. Entonces, sí tienen estos rastros y claro, podría hacerse también este estudio con si es que no se le ha hecho, tal vez Alex sepa, en los mineros que están en el norte de La Paz, ¿no? Pero sí, sí tienen rastros, aunque muchos niegan, ¿no? Que dicen que tengan problemas o que nunca se han enfermado, que son inventos, que no tienen hijos con retraso mental, que no, o sea, pero bueno, eso es algo que hay que estudiarlo todavía empíricamente. Se sabe que puede haber estas afectaciones, ¿no? Pero hay que comprobarlo científicamente, quizás eso es lo que está faltando para que el gobierno reaccione, ¿no? Y tome acciones. No sé qué más se puede hacer. Es realmente uno se pone a pensar en qué pruebas más necesita, ¿no? O sea, la sociedad civil, diremos, o las ONGs y las propias poblaciones afectadas, como es el caso que han sido la Contiocap y la CEPILAP, han hecho ya estas investigaciones, han sido partícipes, ellos mismos no han esperado que solamente las ONGs lo hagan, ya tienen estos resultados y creo que son contundentes, ¿no? Así es, estimada Miriam. Erika Vaya también señala, el gobierno siempre queriendo engañar. Quieren tapar los datos para seguir ocultando la falta de voluntad para frenar la minería ilegal. Estimado Alex, exactamente, ¿no? Tantas investigaciones, tantos estudios que se han hecho desde el año 2001 y hasta ahora el gobierno lo que nos ha lanzado es un plan de 7 años, 2 años y luego 5 años.
pero la voluntad para realizar un estudio serio a toda la población, no solamente que vive en las orillas de los ríos, justamente, sino también en la ciudad, como tú mencionabas, el Alto, La Paz, que también está manipulando el mercurio. Y realmente los activistas ambientales, los periodistas ambientales, las instituciones, ¿están realmente exagerando? ¿Cuál es tu punto de vista? Bueno, el gobierno siempre va a minimizar y va a distorsionar. Eso creo que lo sabemos. Ya en los últimos años hemos sido testigos de la versión, la narrativa que tiene el gobierno de su actuación, pero la realidad denota otra actitud o otra actuación totalmente en sentido contrario, ¿no? Entonces, ellos, me refiero al Estado central, al gobierno central y los actores mineros, van a hacer por su lado todo lo posible para desvirtuar las luchas, las resistencias, las denuncias que venimos haciendo desde la sociedad civil, pueblos indígenas, periodistas y otras organizaciones que tienen estudios sobre esta problemática. Y nos van a señalar de que nosotros somos los que estamos más bien vulnerando o atentando. O sea, eso es lo que han hecho en otros países, ¿no? O sea, sucede que finalmente terminan siendo los pueblos indígenas los responsables, ¿no?, de cometer delitos. Y eso ya estamos viviendo. Ya hay personas indígenas que han sido llevados a la cárcel, ¿no?, por violencia que está causando el modelo económico extractivista, en particular la minería. Entonces, ellos, hemos escuchado de los actores mineros, sobre todo de los cooperativistas, decir que no usan ni un solo gramo de mercurio. ¿Cómo podemos creerle ese mensaje a ellos, ¿no? Y obviamente que posiblemente el gobierno y estos actores mineros también hagan aparecer por ahí simulacros de estudios, ¿no?, que han realizado en las zonas mineras, en el agua, en los peces, en el aire, en las poblaciones indígenas. Eso ya lo han hecho en otros países. Pero nosotros tenemos que valernos de que estos estudios, diversificados, por cierto, tienen que tener la patente o la certificación de organismos creíbles, mejor si son internacionales, ¿no? Y eso hay que trabajar. Nosotros venimos trabajando con la Universidad de Cartagena de Colombia, ¿no?, a través del CEDIR, la CONTIOCAP, la Mancomunidad de Comunidades Indígenas de los ríos Beni, Tuichi, Quiquibey, aquí en el norte de La Paz y parte de Beni, ¿sí? Pero necesitamos que se hagan muchos más estudios. Algunos mostrarán alguna relación muy próxima, otros quizás muestren otros resultados, pero la realidad es que ya los pueblos indígenas tenemos problemas de salud. Eso es innegable. Y ahí mi invitación es a que más medios de comunicación, más investigadores, como los que hace el año pasado llegaron de la red Unitel, por ejemplo, a hacer 2 reportajes. Uno del epicentro de la minería, enfocado en lo que está pasando en Teoponte, Guanay, Mapiri, Mayaya, y otra en la afectación que estamos sufriendo las poblaciones indígenas. En esos reportajes todavía no se muestra a las personas que están ya postradas en sillas de ruedas o que padecen enfermedades que ya les impide desarrollarse con normalidad. Entiendo que es muy delicado,
poder decir que eso ya es consecuencia de esas actividades. Por lo tanto, necesitamos que estas personas que padecen ya dolencias, malestares, sean llevados a un estudio profundo con médicos especialistas. Resulta increíble que el gobierno tenga ciertas unidades de investigación, tenga médicos desplazados en estos lugares del epicentro de la minería, observando en detalle. Nosotros, los pueblos indígenas, las comunidades indígenas que estamos en las zonas de mayor afectación, no los conocemos. No sabemos de la presencia del Estado. De hecho, todas las investigaciones que se han hecho al respecto muestran que las zonas mineras son áreas muy peligrosas, donde no hay presencia del Estado. Entonces, ¿cómo pueden salir a decir de que ellos están vigilantes y están controlando, cuando ellos mismos han sido los que han dicho que no pueden poner en alto riesgo a los policías, a los militares, porque estas zonas mineras son de alto riesgo y vienen con que están trabajando con brigadas, con expertos en estos temas? O sea, eso lo hacen para simular ante la comunidad internacional. Eso lo hacen para simular ante organismos en materia de derechos humanos. Pero hay que desvirtuarlas, porque realmente eso no está ocurriendo y no estamos exagerando. No estamos exagerando, estamos diciendo la pura verdad, ¿no? Y hay que trabajar mucho más en esto y sobre todo llevar esta problemática al plano internacional, que organismos internacionales sean veedores de toda esta desgracia que estamos sufriendo y padeciendo los pueblos indígenas en particular. No solamente los pueblos indígenas, por cierto, como ya lo hemos señalado. Entonces yo creo que el desafío es grande. No podemos nosotros tragarnos la narrativa y el discurso del gobierno. Ellos siempre van a señalar que su actuación está en el marco de la ley, ¿no? Tanto nacional como internacional. Es la narrativa que llevan a los grandes eventos, a estas sedes también de las Naciones Unidas, a la OEA, a todos lados, y llevan gente afín para certificar que lo que están haciendo ellos es verdad, ¿no? Entonces, la sociedad civil tiene que hacer mayores esfuerzos para llegar a esos espacios y decir la verdadera realidad que está afrontando el pueblo boliviano, ¿no? Entonces, eso requiere preparación, entrenamiento, conocer mucho más de nuestros derechos. Caso contrario, no vamos a encontrar una solución, ¿no? Esta situación se va a ir agravando y bueno, pues no tenemos que esperar, ¿no? Entonces, yo creo que el desafío está más del lado de la sociedad civil y de seguir aglutinando a estas organizaciones, a las universidades, a expertos, tanto nacionales como internacionales, que sean más los medios de comunicación, sobre todo de investigación, las que se trasladen a estos sitios para que esto tenga una mayor presión hacia quienes toman decisiones, ¿no? Es lo que yo puedo decir, porque de otra manera no veo una solución pronta. Lo que sí estamos observando es más bien un agravamiento de esta problemática, porque no solamente es la minería que está causando destrucción de nuestro patrimonio natural y cultural, ¿no? Sino un conjunto de grandes actividades extractivistas como la hidrocarburífera, en Tariquía, en Agbaragüe, han estado ya en el norte de La Paz, en Madre de Dios. Hablan de que pronto van a retomar esas actividades, ¿no? En el norte de La Paz, inclusive se habla de hacer práctica de fracking, ¿no?
Entonces estamos hablando de métodos que son totalmente nocivos, destructivos del medio ambiente. Entonces, si a ello le vamos sumando, por ejemplo, el agravamiento con la construcción de grandes centrales hidroeléctricas como Chepete, Bala, Cachuela, Esperanza, la Riberao, la binacional Riberao, en la cuenca del río Beni, y si ahí le sumamos las hidroeléctricas que pretenden hacer en la cuenca del río Grande y otras en cuencas menores, ¿no? Con todo eso la destrucción se va a ir agravando, porque están hablando también de abrir carreteras por el Tibnis, abrir carreteras por el Maridi, hacer carreteras hídricas como la hidrovía Ichilo-Mamoré y otras. Entonces, hemos observado en el último tiempo, por ejemplo, también el avance muy acelerado de la deforestación. De hecho, Bolivia ocupa el segundo o el tercer lugar, ¿no?, a escala global. Y a escala regional estamos escoltando a Brasil como el país con la mayor tasa de deforestación de la región. ¿Y por qué se está dando eso? Para dar cabida, obviamente, al avance de los monocultivos, del agronegocio, y también a la par de la ganadería extensiva, ¿no? Entonces, nos estamos enfrentando ante un conjunto de amenazas que, en suma, ponen en alto riesgo la vida de los pueblos indígenas. Gran parte de los pueblos indígenas de la Amazonía, Chaco y Chiquitanía, estamos en alto riesgo de exterminio, ¿no? De una muerte silenciosa. Y no estamos hablando de que nos van a venir a aniquilar inmediatamente, estamos hablando de una desaparición silenciosa, de una muerte silenciosa, de que nos están forzando a abandonar nuestros territorios ancestrales y a salir a otros espacios, pueden ser periurbanos, urbanos, pero donde prácticamente vamos a desaparecer con nuestra identidad cultural. Me refiero a ese tipo de desaparición, ¿no?, que ya se está dando, que cada vez son menos las personas que aún practican su lengua, su danza, su música, sus costumbres. Entonces, con todo esto, estamos en alto riesgo y eso tenemos que repetirlo una y mil veces, si es necesario, hasta lograr que, pues, organismos, sobre todo internacionales, en materia de derechos humanos, derechos de la naturaleza, nos escuchen, porque no vemos otra forma. Entonces, ahí estamos y vamos a seguir vigilantes, invitando a que, pues, cada vez sean más los actores de la sociedad civil quienes nos involucremos mucho más en estos temas, ¿no? Estamos rifando los recursos estratégicos del pueblo boliviano a costa de prácticamente nada, ¿no? En el caso de la minería, en los últimos años superan los 2.000 millones la exportación de estos metales preciosos, como el oro, pero los beneficios para el pueblo boliviano apenas bordean los 50 millones de dólares. Prácticamente algo irrisorio y contrapuesto al daño que nos están causando, ¿no?, al patrimonio natural y cultural del pueblo boliviano, no es para nada compensable. Entonces no podemos seguir en esa dinámica, ¿no? Y hay un desafío enorme también por recuperar prácticamente la soberanía que estamos perdiendo producto de estas actividades a gran escala, porque es sabido que en esos lugares donde están estas empresas mineras, chinas, colombianas y de otras nacionalidades, el transitar, el libre tránsito para nosotros los bolivianos ya está restringido. Y así ellos están avanzando en el despojo a los pueblos indígenas, a las poblaciones locales y la de... Ahí hemos perdido momentáneamente la comunicación con Alex. Exactamente, mientras vamos justamente recuperando la señal
con Alex. Vamos mostrando un cuadro justamente que es, lo hemos rescatado del deber, que habla justamente de los principales importadores de mercurio el año 2020. Fíjense, Bolivia supera los 7.694.000 dólares de importación con una cantidad de 165.000 kilogramos, por encima de la India, Emiratos Árabes, Sudáfrica e Italia. ¿Cómo ha ido subiendo, estimada Miriam, desde el año 2005 hasta el año 2016, que fue el pico más alto, y luego fue reduciéndose? Imagínense tanta cantidad de mercurio, y bien lo decía Alex, ¿no es cierto? No estamos hablando de fantasías o que se está inventando. Aquí están justamente los resultados, ¿no? Se ha importado tal cantidad de mercurio que se está utilizando justamente en desmedro de las poblaciones indígenas que viven en el norte de La Paz, Beni, obviamente, de estos lugares. Sí, eso es lo que llama la atención, ¿no? A nivel nacional e internacional, el alto grado de importación de mercurio. Pero también tiene que ver esto con el tema del contrabando, ¿no? Como Bolivia creo que es el único país en la región que puede importar mercurio, porque en Brasil y en Perú está prohibido, ¿no? El uso de la importación de mercurio. Y entonces lo que es, hay un tráfico también, ¿no? Y este tema, pero obviamente un alto porcentaje realmente está siendo utilizado para en la minería, ¿no? Y justamente afectando, contaminando, pues, ¿no? Y eso es lo que hemos visto en los últimos años, diríamos, eh, podría ser en la última década, ¿no? Que esto se ha incrementado más y, y el daño es alto, ¿no? Es un costo muy alto el que se está pagando y no es una exageración. Diversos estudios de entidades ambientalistas o otros estudiosos han mencionado que la minería del oro no deja eh, buenos frutos, ¿no? Para las regiones. Y justamente es una pena lo que está pasando, por ejemplo, en Guanay, con la inundación, con este arrasamiento que ha habido de viviendas, eh, donde hay una explotación del oro y es muy alta la extracción que se hace, pero no, ¿cuántos años están trabajando con eso? No sé, creo que son décadas, ¿no? No, en este momento no tengo el dato, pero por ejemplo, no, esa población sigue sufriendo estos temas, ¿no? Deberían haberse invertido, diremos, quizás esa explotación, extracción que se hace en esas poblaciones para mantenerlas más seguras, ¿no? Para los eventos que vienen como son estas lluvias, luego provocan el desborde del río, y todo aquello. Entonces, es, diremos, es una muestra de lo que pasa con la extracción del oro, donde no se benefician, y creo que en todos los ámbitos, ¿no? Eh, donde hay extractivismo, lo mismo ha pasado con los hidrocarburos, ¿no? En todas las regiones donde se ha hecho gran explotación de hidrocarburos, las regiones siguen pobres, ¿no? Vamos a ver el caso de Tarija, eh, y justamente por eso también están haciendo frente en Tarquía. Bueno, eh, hay un montón de ejemplos que podríamos dar sobre este tema y como digo, ahí me sigue preocupando el tema de la salud de estas poblaciones, y no solo las indígenas, ¿no? También las campesinas que viven en la región y de los pobladores de ambas ciudades, también de Tunanabaque, San Buenaventura, y no solamente en esa región, ¿no? Porque también he estado en 2017 en Gonzalo Moreno y en Portachuelo Alto y Bajo, donde están también asentadas las comunidades de Cejas, que también han sido estudiados por el IPEM en 2019,
que han dado también los mismos resultados, porque hay concentraciones altas de mercurio, claro, que las de Ioquivo que están en San Buenaventura son realmente las más altas, ¿no? Las más extremas y esa debería empezarse por esa población el estudio de cómo está afectando a su salud, ¿no? O sea, eso es lo que también tenemos que ver, cómo está afectando, cuáles son los mayores problemas de salud que tienen no, y que no se disfracen con otras enfermedades que padecen, ¿no? A veces, no sé, que tienen fiebre, pues no debe ser por el resfrío, ¿no? O porque tiene alguna enfermedad que tiene que ver con la picadura de algún mosquito, no sé, pero no se está haciendo ese estudio. Y debería hacerse, debería empezarse por ahí, ¿no? Exactamente, estimada Miriam, y justamente el día de hoy o ayer en realidad ha salido una noticia que realmente nos alarma y justamente por lo que decía también Alex, ¿no? Las mega construcciones, mega represas, megaproyectos extractivistas. YPFB acaba de señalar que en el Madre de Dios hay un potencial para poder extraer justamente hidrocarburos con un valor de 475.000 millones de dólares de ingresos para la nación. La información dice, tras constatar que la cuenca del Subandino Sur llegó a un cierto grado de madurez, el presidente de YPFB, Armin Dogarten, informó que la estatal petrolera trabaja para activar la cuenca del Madre de Dios, donde se estima un potencial de 5 billones de barriles de petróleo y 12 trillones de pies cúbicos asociados al gas natural. Reservas equivalentes a 475.000 millones de dólares. ¿Qué opinas acerca justamente de este nuevo, se podría decir, atentado a esta importante cuenca que tiene nuestro país y que compartimos con Perú también? Mira, este tema ya lo habíamos abordado, creo que el 2017 o creo que sí, no estoy muy segura del año, pero fue cuando anunciaron, ¿no es cierto?, que se iba a, se estaban haciendo estudios para saber dónde hay reservas, pero ya no se iba a trabajar en las áreas tradicionales, ¿no? Que ahora se estaba mirando la Amazonía, justamente todos estos sectores que tú has mencionado, junto con eso iba este tema de que ya se podía ingresar a las áreas protegidas, ¿no? Entonces, ahí ya se había lanzado esta voz de alarma eh, desde diferentes ONGs que están estudiando el tema, desde los mismos indígenas, pero ahora obviamente con la agudización del problema económico, con lo que nos ha dejado la pandemia, con toda esta reactivación que hacer, entonces obviamente la mirada está centrada en eso, pues no están buscando dónde, porque también ya lo mencionábamos, sí, el 2017 digo que las reservas ya no había, ¿no? En el campo San Alberto, por ejemplo, ¿no? Que ya estaba, y entonces había que buscar dónde, ¿no? Y la mirada, pues, lamentablemente era la Amazonía y ahora imagino que van a ir concretando, ¿no? Supongo que habrá acciones que se van a tomar para primero rechazar, imagino, y luego ver si se puede hacer algo para evitarlo, ¿no? Porque hemos visto en estos últimos años todo lo que han planificado hacer, tanto en áreas protegidas, territorios indígenas, lo están ejecutando, ¿no? Sin, a pesar de toda el rechazo que hay, de todo lo que se menciona, de que la legislación que van en contra de la constitución política del Estado, van en contra de todas las normas ambientales y de todo, lo ejecutan nomás, pues, no hay nada que les haga retroceder, eh, pero espero que sí se logre, ¿no? Que sí se pueda encontrar mecanismos por los cuales se pueda hacer que se respeten las leyes, la propia constitución política del Estado, ¿no? Donde señalan, pues, que, por ejemplo,
el tema de los indígenas, los derechos no solamente de los indígenas, de todos los bolivianos. Y claro, de cuando hablamos de la naturaleza, hablamos de todo, estamos hablando de todos los bolivianos, porque se trata de la vida misma de todos los bolivianos, o sea, no es porque estemos hablando del Timis allá lejos, o estemos hablando del Madidi, o del río Beni, o del Pino Lajas, o estemos hablando de, no sé, de otras áreas protegidas, esté muy lejos y que no nos afecte, pues sí nos afecta, y eso lo hemos visto en estos últimos años con el tema de la deforestación, cómo está afectando en el ciclo del agua, por ejemplo, ¿no? Que cómo está cambiando y cómo estamos afectando. Y justo ahora estamos atravesando por una crisis climática, y ya estamos viendo el cambio climático, ha pasado a la crisis climática, a una emergencia climática, precisamente por estas acciones que se están realizando, ¿no? Entonces se trata de la vida misma, ¿no? No solo de la vida de los indígenas, los campesinos, ¿no? Sino de todos, y sobre todo de estas generaciones que vienen, ¿no? Porque quizás nosotros ya, hablo de mí, estemos ya de salida, pero estas, no, yo tengo cuatro nietas, ¿no? La última tiene un año. Entonces, yo me angustia al pensar en eso. Hay tanta incertidumbre de lo que va a pasar con este tema de la crisis climática, que solamente pensar qué va a pasar con el agua, ¿no? Y, justamente estábamos hablando en un evento el fin de semana donde estábamos acordando que nosotros cuando éramos niños jugábamos con agua en carnavales, esa era la costumbre, ¿no? Y ahora obviamente tenemos que cambiar esas costumbres, debemos ir dejando, las hemos ido dejando. Entonces no podemos, porque en este momento tenemos que cuidar ese elemento, ya no es solamente algo así como un cliché ambientalista, diremos, no, sino que realmente porque hemos visto estas sequías a lo que nos ha llevado. De hecho, en La Paz ya hemos tenido un episodio muy grande que ha sido el 2016 con la falta de agua, y este año podría repetirse, ¿no? No lo sabemos cuánto más va a llover, porque en La Paz dependemos bastante del agua de las lluvias para tener nuestra reserva para todo el año, ¿no? Entonces, son muchos problemas, pero que tienen que ver con lo mismo, ¿no? O sea, que nos afecta a todos, no solamente a las regiones que están. Y claro, nos tiene que importar, nos tiene que interesar que si están bien en los territorios indígenas, si están bien en las áreas protegidas, si están bien en los bosques, también vamos a estar bien en las ciudades, ¿no? Entonces, creo que ese es un elemento en el que tenemos que pensar y reflexionar, y también empezar por acciones nuestras, ¿no? No solo las acciones que necesitamos grandes acciones, cierto, que vengan desde los gobiernos nacionales, subnacionales, locales, del mundo entero, no sé, todo este tema que tiene que ver con la crisis climática, pero también nosotros tenemos que empezar a, a tomar acciones para aquello, porque también así como tenemos que mostrar lo que estamos haciendo para también exigir que no vulneren nuestros derechos, ¿no? A tener una vida sana, a contar con agua, a tener acceso a la salud y bueno, en fin, tantos derechos. Y el acceso a la información, en el caso de los Sobre periodistas, todo, ¿no? El acceso a la exactamente. El información acceso a la no es información. solamente no es un derecho solo exclusivo de los periodistas, pero somos los que más demandamos, no siempre estamos buscando esa información, pero es un derecho que tenemos todos las bolivianas, los bolivianos. De hecho, hice un reportaje sobre el tema y he encontrado que la CEPAL tiene ha recopilado 9 normas legales por las cuales Bolivia, en Bolivia, nos garantiza, el Estado boliviano nos debería garantizar el acceso a la información, ¿no? El acceso a la información ambiental también. Pues, bueno, eso no se cumple, pero tampoco estamos Totalmente. haciendo mucho por ejercer ese derecho, entonces también tenemos que ejercer ese derecho. Exactamente, así es. Muy importante lo que acabas de mencionar. El acuerdo de Escazú es fundamental justamente para permitir tener el acceso a la información que todos tenemos el derecho, ¿no? Para poder compartir y saber lo que realmente el Estado está haciendo con nuestros recursos naturales.
Romina Sani Cabrera, uno de los últimos comentarios, señala, el Estado se dejó rebasar por las cooperativas mineras. Si no hacemos frente a la cabeza del Estado, no habrá cambios reales. Ojalá a las autoridades les interese la vida. Es justamente lo que estamos hablando, salud y vida, ¿no? ¿No es cierto? Exacto. Así es, querida Miriam. Mira, hemos llegado ya a la finalización de este conversatorio. Te agradecemos muchísimo haber participado. Agradecemos también a Ray, a Eduardo Bertón también por darnos la posibilidad de compartir este interesante reportaje. Alex Vilca también, un saludo también a Ruda Lipas, quien también ha estado movilizándose para justamente tener los contactos, etcétera. Muchísimas gracias, querida Miriam. Y bueno, esperamos que esta no sea la última vez y no tengamos otros conversatorios contigo también. Yo soy la agradecida por esta oportunidad de poder expresar, diremos, estos temas que nos preocupan también a los periodistas, porque como decía, se trata de la vida misma y bueno, me hubiera gustado que doña Miriam Pariamo también participe, lamentablemente por el tema del acceso al Internet, ella no ha podido participar, ha estado intentando, varias veces me ha estado comunicando que no ha podido, porque realmente lo que les contaba, ¿no? No sé, a mí me emociona escucharla, ¿no? Escuchar de cómo es San José de Chuquamona, de esa selva, de lo hermoso que es el Madidi, del agua y todo aquello, y cómo ella se amarga también de pensar que eso está siendo contaminado, de que ellos, pero que no hay acciones, y de hecho se han unido hace creo que más de un mes, cuando han rechazado el convenio, ¿no?, que ha hecho el gobierno bueno, el CERNAP con los cooperativistas mineros. Entonces se ha movilizado también la Confederación de Mujeres Indígenas de Bolivia para junto con la CEPILAB hacer este pronunciamiento, y que hasta ahora están esperando, ¿no?, esa respuesta del presidente, porque le han enviado una carta y no han obtenido ninguna respuesta. Esperamos que en algún momento por lo menos respondan y digan, bueno, si esto vamos a hacer, o esto estamos haciendo, o estamos pensando hacer, no sé, pero creo que todos o merecemos la atención de nuestro Estado, y creo que en esta situación donde ellos están siendo afectados en su salud, y también están preocupados por el agua que ellos consumen. Creo que también ellos sobre todo ahora necesitan esa respuesta del Estado, que les atiendan, que les digan, bueno, esto vamos a hacer porque son bolivianos y tienen derecho a ser escuchados y a ser atendidos. Así es, exactamente, estimada Miriam. Agradecemos a toda la gente que ha participado, los mensajes, y nada, nos vemos la próxima semana con otro conversatorio acá en La Voz de la Naturaleza. Soy Antonio Cajías, nos vemos la próxima semana. Chao, amigos. Muchas gracias.